el subgénero cinematográfico de los justicieros urbanos. Vaya por delante, y espero que esto no suene a ningún tipo de justificación, que yo no creo que haya entretenimiento inocuo. Ni inocuo ni inocente. Es decir, por muy ligera que sea o que parezca una película, yo siempre he defendido que suponen una transmisión de ideas que influyen sobre el imaginario popular, especialmente en un medio de masas como es el cine. Yo particularmente, desde que tengo uso de razón, he sostenido que cuando veo una película o leo un libro, por mucho que me quiera entretener o emocionar, que es una palabra más bella, pues tampoco me quito el cerebro para asistir de manera plana a una suerte de espectáculo neutro. Eso, al menos yo. Así, ese argumento tan manido de no, es un mero entretenimiento, me parece bastante cuestionable. Y ese otro, incluso de negar cualquier lectura profunda, política, social, moral. Claro que para hacer esa lectura pues hay que tener un mínimo de inquietudes intelectuales y un mínimo de conciencia política. Y no es precisamente lo que se promueve en la sociedad de hoy en día. Pero dicho esto, vayamos con el tema que nos ocupa en este vídeo, que es el de las películas de justicieros. Más en concreto, justicieros urbanos. Aunque podremos extender la cuestión un poquito. Podemos estar de acuerdo en que gran parte de estos films son repulsivamente reaccionarios. Lo cual, por cierto, ya es realizar una lectura política. Muchos de ellos, además, son ligeros y sencillamente maniqueos hasta la náusea. Pero veamos dónde podemos profundizar un poquito. Veamos si podemos establecer ciertos rasgos para elaborar nuestra lista. Se trata de películas donde el protagonista, normalmente un ciudadano normal, es víctima de una agresión brutal, habitualmente pierde algún ser querido y decide tomarse la justicia por su mano. Se muestra así la inoperancia del sistema. Es decir, estas películas son antisistema en el sentido más terrible. Por lo tanto, la venganza es un factor importante dentro del subgénero, aunque no siempre el protagonista la dirige contra un delincuente en concreto, o sea, no siempre está motivado por algo personal, sino que su cruzada es contra el crimen en general. Claro, todas estas situaciones en todas estas películas se producen en un determinado contexto social, que es para mí una de las cosas primordiales en una película. Y una de las lecturas interesantes que pueden hacerse. Todos sabemos que los grandes criminales, los que de verdad hacen daño a tantas personas, están instalados en los poderes fácticos. Pero claro, estos justicieros o vigilantes dirigen su ira normalmente contra delincuentes de poca monta. Yo creo que el subgénero, aunque obviamente tiene precedentes, halla su auge en la década de los 70 y 80 del siglo XX, generándose por esa época obras de explotación de manera exagerada. Harry el Sucio, de 1971, podría quedar fuera de la lista al estar protagonizada por un miembro de la ley, aunque bien es cierto que se trata de un policía, interpretado por Clint Eastwood, de métodos expeditivos al que bien podemos calificar de justiciero. Además, este film yo creo que inaugura a su vez cierto subgénero. La película está bastante bien dirigida, como no puede ser de otra manera, por Don Siegel, un director de filmografía más que interesante al que se ha acusado no pocas veces de reaccionario, la mayor parte de las veces para mí de forma injusta. Pero este film es lo que es. Se realiza en una época en la que algunos consideran que los delincuentes tienen demasiados derechos y hay incluso quien ha hecho una lectura de querer dar carpetazo a la lucha por los derechos civiles de la década anterior. Como curiosidad, el villano del film, por supuesto un malvado sin ningún matiz para que el espectador aplauda sin dudarlo cuando el poli lo fulmine, está inspirado en un asesino en serie real que, ironías de la vida, nunca fue capturado. Se trata del llamado asesino del Zodíaco, que en la película se denomina Scorpio. David Fincher en 2007 realizó un buen film sobre el caso real, Zodiac, y en cierta escena se ve a alguien, después de ver Harry el Sucio, espetarles con no poco sarcasmo a polis reales que hay que ver cómo se ha resuelto el caso en la ficción cinematográfica. Esta película generó varias secuelas, y en la primera de ellas, Harry el Sucio, tal vez para callar las críticas sobre los excesos del amigo, se enfrenta precisamente a policías que se convierten en vigilantes y se toman la justicia por su propia mano. Podríamos dejar fuera también de la lista a Mad Max, de 1979, por estar protagonizada también por un policía, aunque bien es cierto que es un hombre que acaba abandonando el oficio, precisamente por no distinguir a policías de criminales, y acaba ejerciendo una venganza personal por haber sido su familia asesinada.
Se trata de una película de ciencia ficción, una de las obras fundacionales del subgénero llamado post-apocalíptico, que tanta explotación generó también en su momento, y que con el paso del tiempo ha proliferado también en grandes producciones, en diversas formas, es decir, el apocalipsis llega por diversos motivos, la civilización se viene abajo. Entre estas películas hay algunas obras notables, de las que hablaré algún día. En cualquier caso, Mad Max es una película muy interesante, una mirada pesimista hacia la civilización humana, ya que una guerra nuclear ha dado lugar a un escenario desértico post-apocalíptico, que es algo más evidente en la secuela, que quizá es la que dio lugar a mayor explotación. A pesar del envoltorio violento y efectista, resulta muy interesante la equiparación entre policías y criminales en cierta relación de interdependencia, es decir, la represión genera violencia, lo cual parece suponer finalmente lo mismo para la especie humana. Por cierto, si la trilogía original resulta interesante, películas todas ellas dirigidas por el australiano George Miller, hay que ver la maravilla que este mismo director dirigió en 2015, Mad Max, Furia en la carretera. Pero bueno, que me voy por los cerros de Úbeda posapocalípticos. Vamos con el caso que nos ocupa, que es el subgénero estricto de los justicieros urbanos. He leído, y puede que sea cierto, que la primera aparición de un personaje de estas características se produce en los años 40 en la cultura popular norteamericana en el medio del cómic. Así, un personaje llamado Vigilante. Y resulta muy curioso que el término haya quedado con esa misma grafía en inglés, pero con el sinónimo de justiciero. Y si hablamos de cómic, demos un salto de nuevo a los años 70 para mencionar la aparición en el universo Marvel de un personaje llamado The Punisher, el Castigador, una suerte de vigilante con pocos escrúpulos que funcionaba a modo de antihéroe dentro de un universo plagado de superhéroes brillantes, cargados de moralidad y justicia. El Castigador ha tenido diversas adaptaciones cinematográficas y televisivas. La primera de ellas la realizó para el cine la inefable y ultrarreaccionaria productora Cannon en 1989. En España recibió el título de El Vengador. Frank Castle, que encarna ese trozo de carne llamado Dolph Lundgren, es un exmarine que se convierte en azote del crimen cuando su familia es asesinada. Se trata esta película de un producto de serie B de escasa calidad, pero es muy interesante cómo se describe al protagonista como un simple demente que incluso habla con Dios. En esta fiebre por los superhéroes de los últimos años, ya digo, El Castigador ha tenido diversas encarnaciones y hay quien ha querido ver en él un símbolo de la derecha más extrema. Al respecto os dejo enlace a un artículo muy interesante que nos habla de superhéroes, fascismo y cómics. Pero como una de las obras fundacionales en este subgénero, yo creo que hay que hablar de una película de 1974, El Justiciero de la Ciudad. Death Wish, en su título original, por cierto muy sugerente, Deseo Mortal. Está dirigida con cierto brío por Michael Winner y protagonizada por el que se convertiría en actor icónico del género, el más bien inexpresivo Charles Bronson. En esta película interpreta a un arquitecto, Paul Kersey, que ve cómo su esposa es asesinada y su hija violada por delincuentes comunes. El tipo, por supuesto, se convertirá en un justiciero de armas tomar. La cosa es, al menos a un nivel superficial, reaccionaria hasta decir basta. Solo decir que el personaje protagonista pasa de ser un liberal, en el sentido yanqui, y un pacifista que detesta las armas, a convertirse en un vigilante, ante la inoperancia de la ley, que mata a diestro y siniestro. La cosa es tan grotesca que yo he querido ver cierto distanciamiento irónico en la narración. Los criminales, por supuesto, son repulsivos y están desprovistos de cualquier asomo de humanidad. Death Wish fue objeto de un remake en 2018 llamado en España El Justiciero, dirigido por Eli Roth, un tipo que creo que no está para disquisiciones intelectuales ni subtexto alguno, y nos ofrece un producto plano de escaso interés. Está protagonizado por un ya cascadito Bruce Willis, tan carente de matices interpretativos como Bronson. El Justiciero de la Ciudad, la película de 1974, al igual que Harry el Sucio, dio lugar a múltiples secuelas, ya abiertamente reaccionarias, en las que el protagonista iba al grano cometiendo su infinidad de asesinatos justicieros. La película original obviamente no correspondía a mi época y no la pude ver, pero sí algunas de estas secuelas, recuerdo una en concreto que la llamaron en España El Justiciero de la Noche, que la vi siendo un tierno adolescente ávido de emociones fuertes. Estas películas eran producidas por la productora Cannon, grotesca hasta la médula, que generó un montón de films de escaso presupuesto, reaccionarios y burdamente anticomunistas, protagonizadas por el propio Charles Bronson, por Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme
Incluso un actor de Serie A no por talento sino por presupuesto, como es Sylvester Stallone, protagonizó ese engendro llamado Cobra y subtitulado El brazo fuerte de la ley, que creo que dirigió el mismo director de la repulsiva Rambo, y donde de nuevo tenemos a un poli de métodos expeditivos de forma más grotesca si cabe. En 2007, un director tan interesante como Neil Jordan, y yo creo que nada sospechoso de ser reaccionario, nos ofreció una especie de nueva versión del relato original del Justiciero con La extraña que hay en ti, que protagoniza y también produce Jodie Foster. Y ojo con esta gente que se supone que son liberales. Yo he de decir que esta película me dejó bastante frío en su momento, ya que apenas vislumbré crítica alguna a la figura del justiciero, que en esta ocasión, por cierto, está encarnado por una mujer, que por supuesto se convierte en Charles Bronson después de una agresión brutal en la que su novio es asesinado. Más allá de algunos aspectos psicológicos interesantes de la protagonista y de algún contexto sobre lo deshumanizado de la gran ciudad, el film parece toda una loa a tomarse la justicia por la mano y a ejecutar la venganza. De hecho, la película tiene el título original de The Brave One, es decir, La Valiente. En su momento me pregunté en qué se diferenciaba esta gran producción, es decir, una película supuestamente seria, de aquellos subproductos de la inefable productora Cannon en la década de los 80. No obstante, yo creo que la película de Jordan merece una revisión, ya que no siempre vemos las mismas cosas, al cabo del tiempo, o en otras circunstancias, o con otro estado anímico. Otra película de calidad, si es que lo era la anterior, sería Prisioneros, dirigida en 2013 por el canadiense Denis Villeneuve, que es un hombre que me deslumbró con la que creo que fue su ópera prima, Incendios, pero cuya filmografía posterior, me ha ido dejando de interesar progresivamente. Yo creo que Prisioneros no es una película que pueda ser encuadrada fácilmente dentro del subgénero que nos ocupa, ya que se trata más bien de un thriller, aunque bien es cierto que con venganza de por medio y con el dilema moral de usar cualquier medio para hacer justicia, o mejor dicho en este caso, para tratar de reparar a las víctimas. El film tiene una muy buena factura, notables interpretaciones y no está exento en absoluto de interés y de ritmo. En esta ocasión el protagonista ve cómo su hija de 6 años es raptada y, de nuevo, ante el nulo avance de las investigaciones policiales, decide actuar de forma enérgica, incluso practicando la tortura más salvaje, trasgrediendo de esa forma sus principios morales, sus supuestos principios, ya que se trataba de un hombre religioso. Además de este dilema moral que he mencionado, ya de por sí muy interesante, la película realiza un inquietante relato de la América profunda. Por supuesto, he dejado lo mejor para el final. Resultaba imposible no hablar de una maravilla de los años 70 como es Taxi Driver, dirigida por el gran Martin Scorsese y escrita por el gran Paul Schrader. Robert De Niro, por su parte, nos ofrece una interpretación magistral. Una de esas interpretaciones que realizó en los años 70 y 80 y que nos empuja a olvidar las muchas mediocridades que ha hecho en los últimos años. Pero esa es otra historia. En esta ocasión interpreta a Travis, un veterano de Vietnam, un tipo insociable, traumatizado, con problemas de insomnio, que se dedica a conducir su taxi en las noches de Nueva York, mientras se va alimentando su obsesión por limpiar las calles de los que considera indeseables. En esta ocasión no hablamos de un justiciero motivado por cuestiones personales. Es un tipo que se nos describe como un desquiciado, sin ninguna duda, aunque haya quien quiera ver en él en algún momento a un héroe que salva a una prostituta adolescente. En realidad es un iluminado por la idea de poder hacer justicia mediante la violencia purificadora más extrema. Igualmente interesante es el retrato que Scorsese realiza de una sociedad también enferma, corrupta e hipócrita. El interés amoroso de Travis será una mujer que trabaja en una campaña electoral y que confía estúpidamente en que los políticos pueden cambiar el mundo. Yo creo que este personaje funciona a modo de contraste de Travis, pero también como la otra cara de la misma moneda. Y no sé qué más se puede decir cinematográficamente de esta maravilla de película, que si no la habéis visto ya estáis tardando. Hasta muy pronto.